Imagina tener en tus manos una fórmula que funcione como una varita mágica, capaz de resolver cualquier situación en tu vida. Grigori Grabovoi nos entregó secuencias numéricas y fórmulas que son auténticas llaves de transformación. Y esta, en particular, es conocida como la fórmula para resolverlo todo. Cuando la recitas, vuelves a la norma del Creador. Vibras en amor, alegría, confianza y luz. Su energía libera bloqueos y abre paso a la plenitud, donde cada circunstancia encuentra su solución. Mientras la recitas, visualiza tu vida plena. Imagina todo resuelto como si ya hubiera sucedido. Proyecta la fórmula dentro de una esfera plateada y mantén tu atención en el deseo cumplido. Al pronunciarla en voz alta, la vibración de tu intención se une a la frecuencia de la secuencia numérica de Grabovoi y a la vibración de 432 Hz que acompaña este video. Siente cómo tu ser entero comienza a elevarse y cada situación empieza a ordenarse en armonía. Esta es la fórmula conocida como varita mágica. Se lee de la siguiente manera. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. Recítala conmigo. Comenzamos. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual
a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi.